La primera pregunta que creo que es obvio hacernos es ¿qué es un relato? Y de hecho yo entendí mucho mejor qué era un relato en un viaje que hice hace muchos años. Esta foto que veis soy yo trabajando en Accenture y en unas vacaciones me fui a ver a un amigo que estaba viviendo en Etiopía. Y desde la capital, desde Addis Abeba, bajamos a una zona que es la del lago Turkana. Tuvimos contactos con tribus como los Hamer. No habían televisiones, no había Coca-Cola, por supuesto, no había nada de nuestra cultura, de nuestra civilización. Pero no obstante, cada día, cuando se ponía el sol, todas estas personas de esta tribu se sentaban alrededor del fuego, al lado de un árbol, y se ponían a contar historias. Por ejemplo, recuerdo una, la de un joven que no hizo caso a las mayores y a los mayores, se fue demasiado lejos y lo devoró un león. Es decir, que al final, estas historias cumplían una función pedagógica y, en cierta manera, estas historias son las que daban y las que dan un sentido de identidad a esa tribu. De la misma manera que aquí, cuando nacemos, también, enseguida, nos empezamos a contar historias. Entonces, un relato se trata de una narración donde un personaje o un grupo de personajes vive un punto de inflexión en su vida. Este punto de inflexión puede ser negativo o puede ser positivo, pero sea lo que sea, este punto de inflexión va a cambiar para siempre a ese personaje. Y en el mundo de la empresa también vivimos constantemente rodeados por este tipo de relatos. Os quería compartir 4 rasgos que todo gran relato ha de tener. Y os los quiero compartir para que empecéis a pensar en vuestros propios relatos, para que empecéis a pensar en vuestros propios clientes, para que empecéis a pensar de qué manera podéis generar conexiones mentales y emocionales que trasciendan las barreras que os separan de vuestros clientes, porque este es el propósito de cualquier buen relato. Y el primer rasgo que quería compartir es que un relato, como veis ahí, pone cambio. Sí, habla de cambio, de un punto de inflexión, porque eso es lo que hace interesante un relato. Imaginaros una historia de una persona que le va todo bien, le sigue yendo todo bien y acaba el relato y le va todo bien. Eso no es una historia. Odiaríais a esa persona. No nos sentiríamos identificados. ¿Por qué? Porque la vida básicamente es conflicto, un conflicto constante que vamos resolviendo. Y de hecho un relato, desde las primeras tragedias griegas hasta los relatos de Marca, se basan siempre en conflictos, conflictos que se solucionan. Entonces, la pregunta que os quería hacer es, ¿conocéis los conflictos que tienen vuestros clientes? Porque un relato en el ámbito empresarial ha de hablar de esos conflictos que tienen vuestros clientes. ¿Qué tipo de conflictos tienen? ¿Y de qué manera podéis hablar? Pero ojo, porque cuando hablamos de un conflicto, esto es como a tu mejor amigo o a tu mejor amiga que tú sabes que ha de dejar a su pareja, pero como se lo digas demasiado directo, ¿qué pasa? Que tú te conviertes en el problema. ¿Sí o no? ¿Me explico lo que quiero decir o no? Entonces, hemos de ser capaces en nuestros relatos de hablar de los conflictos de nuestros clientes, de nuestro público, pero de una manera que consigamos que no se sientan juzgados ni criticados, sino que sientan que entendemos de qué nos están hablando. ¿Sí? El segundo rasgo muy importante a la hora de hacer un relato en el ámbito empresarial es empatía, que se pongan en nuestro lugar. De la misma manera que hablaremos de sus conflictos, nuestro público, nuestros clientes habrán de ser capaces de ver y de ponerse en nuestro lugar. Tercer rasgo, valores universales. Súper importante que nuestro relato hable de valores universales. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es generar un vínculo emocional, es tocar el corazón de las personas. Y para eso hemos de apelar a valores que van más allá de la superficie de las personas. Cuando digo valores y temas universales, estoy hablando de amor, estoy hablando de superación, estoy hablando de familia, estoy hablando de venganza, estoy hablando de cómo podemos, de una lucha diaria, estoy hablando de temas que todos, más allá de nuestras diferencias aparentes, nos podemos sentir identificados. Y luego el cuarto rasgo es que cualquier buen relato debe transmitir una única gran idea. Pero antes de seguir, quería compartiros un ejemplo de un vídeo. Se trata de